Muy buenos días, queridos hermanos, amigos, que el Señor les bendiga esta mañana. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra del Señor que está allí en el libro de Jueces capítulo 2, verso 8, que dice así: Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Bien, el día de ayer estábamos hablando un poco acerca del pueblo de Israel y el final de la conquista. Y veíamos que cómo el pueblo de Israel no fue capaz de destruir completamente a las naciones que estaban en la tierra que él les había prometido, que era la tierra de Canaán. Y como ellos no habían obedecido completamente a la voz del Señor, Dios le dice que estas mismas naciones iban a ser azote para el pueblo de Israel, y los dioses de esa nación iban a ser tropezadero. Y mire cómo es la historia bíblica, porque dice la palabra del Señor que murió Josué de 110 años, y junto con Josué murió toda esa generación. Toda esa generación, dice, fue reunida con sus padres, con sus antecesores. La verdad es que cuando nosotros hablamos de una generación, se dice que una generación son 40 años aproximadamente. Y vemos ahora que todos los hijos de Israel que habían visto a Dios obrar, esos jóvenes menores de 20 años que entraron en la tierra prometida y vieron a Dios actuar, y después vieron cómo Dios los respaldó en la conquista, ahora toda esa generación murió. Y se levantó después de Josué, de toda esa generación de Josué, con los que Josué entró a conquistar la tierra prometida, toda esa generación ya no existió. Y se levantó otra generación, dice aquí la palabra, que no conocía a Jehová, ni el poder, ni las maravillas que Dios había hecho con Israel. Y qué interesante es poder entender, hermanos, que es tan necesario que nuestras generaciones puedan conocer y nosotros podamos transferirle de alguna manera lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora dice que esta generación que se levantó después de esa generación que conquistó la tierra prometida, dice que ellos después sirvieron a Baal. Y aquí vemos un poco la historia del pueblo de Israel en el libro de los Jueces. Ahora vemos cómo cuando muere una generación se levanta otra generación. Y esta generación que no temía a Dios, que no conocía el poder de Dios, de alguna manera se desvía porque no tiene el fundamento, no tiene la revelación de Jehová. Qué triste, hermano, es que no pudo haber allí una transferencia correcta de lo que Dios era, ¿ya? Y ahora vemos que esta generación se vuelve a la idolatría, se vuelve al paganismo, empieza a adorar a los dioses, como Dios se lo había dicho, que los dioses de esas naciones iban a ser tropezaderos, e hicieron tropezar a esa nueva generación que se levantó. Y aquí vemos cómo ellos, muchos de los hijos de Israel, ya en la tierra prometida, empezaron a hacer según las naciones que estaban allí. Se cumplió lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel. Pero vemos cómo este pueblo que se vuelve a la idolatría, que abandona a Jehová, que no conoce quién es Él, después de ellos claman a Dios, se arrepienten, y Dios dice que levanta a un hombre que los liberte lleno del Espíritu Santo. La historia del libro de Jueces tiene que ver con eso, con un pueblo que no tiene la fortaleza espiritual, no tiene a lo mejor ni el líder correcto para poder mantenerse fiel al Señor o que los guíe. Y es allí donde Israel y los descendientes después de Josué tropezaron y cayeron. Yo he venido diciendo que la historia de Israel es toda una enseñanza para nosotros, para que nosotros no hagamos como ellos. ¿Y cuál sería la reflexión de esta mañana? Es que nosotros tenemos que saber heredarle a nuestras generaciones lo que Dios ha hecho, que ellos puedan conocer a Dios, que ellos puedan entender.
Por eso la palabra después misma dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Instruir, enseñar la palabra, la transmisión de la palabra a través de la transmisión oral, la transmisión escrita, debemos de heredarla a nuestras generaciones. Creo que, bueno, con la historia de Jesús y sus discípulos, ellos entendieron. Por eso Jesús, cuando vino, fue muy claro con sus discípulos. Yo me voy, pero ustedes tienen que encargarse ahora de llevar este mensaje. Y no solo llevarlo aquí en Jerusalén o en Judea. Y Dios le dice, sino que a todas las naciones, que fueran a todo el mundo, que enseñaran el Evangelio, que enseñaran las buenas noticias, que enseñaran quién es Dios. Hoy nosotros estamos en un tiempo escritural donde sabemos que el Señor viene, sabemos que Dios está pronto a venir por su iglesia, y tú y yo es la urgencia de hablarle a nuestras generaciones o levantarnos en esta generación que estamos viviendo. Quizás hay muchas personas que no conocen el poder de Dios, que no conocen quién es Dios. Y tú y yo somos los encargados de traer a esta generación la revelación del poder, de la gloria de Dios. Así que tenemos un grande desafío en estos tiempos. Una de las cosas que siempre me resuena a mí en los tiempos de Jesús, Jesús decía que la generación la que él vivía era una generación adúltera y pecadora. ¿Cuánto más ahora? Hermanos, la maldad ha crecido, la gente se ha desviado, pero si hay algo que la iglesia tiene el poder de Dios, tiene al Espíritu Santo, tiene la revelación de la Escritura y tiene, bueno, diríamos los ángeles, y tiene todo. Dios nos ha dado tantos recursos para que podamos a esta generación mostrarle quién es Dios y poder traer nosotros a esta generación revelación de Dios. Para terminar, Habacuc dijo que la tierra sería llena del conocimiento de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Creo que ese es el gran avivamiento que va a venir, que la tierra va a ser llena del conocimiento. Pero Dios te quiere usar a ti y a mí en esta generación que aún no conoce al Señor. Que el Dios de paz te bendiga en esta mañana y levántate como un hombre que transfiere el poder, que transfiere la revelación y que es capaz de mostrarle a esta generación quién es el Dios todopoderoso, ese Dios milagroso, ese Dios maravilloso que nosotros tenemos. Porque mucha de esta escritura que nosotros tenemos, esa generación que se levantó después de Josué no la tenía. Nosotros hoy día tenemos la revelación, tenemos la palabra. Así que Dios te bendiga esta mañana, te deseo un lindo y precioso día y bueno, decirte que no olvides de suscribirte a nuestro canal Iglesia Betel a las Naciones. Paz del Señor.